Hola, ¿qué creemos los que creemos? Miren, el grupo de Dios, el grupo de la iglesia, tiene es denominado de muchas formas o es mencionado con distintas metáforas o figuras. Por ejemplo, familia de Dios, que más que una metáfora es una realidad, es literal. El grupo de los hijos de Dios. También edificio de Dios. ¿M? Y bueno, pueblo de Dios. Pero hay una forma singular, especial, que nunca le había prestado atención. Y es la que Pablo en Efesios capítulo 1 menciona, y se llama, y lo menciona, lo designa a este grupo de esta forma: nosotros los que creemos. ¿Mm? Así que en esta meditación y en quizás varias siguientes, voy a tratar de decir lo que lo que yo sé hasta ahora, qué creemos los que creemos. Y vamos a citar muchos versículos y pasajes, y vamos a ir siguiendo versículo a versículo el libro de Efesios, y también podríamos llamarle a esta meditación Efesios desde cero. ¿Mm? Así que con la ayuda de Dios vamos a buscar sabiduría y alimentación para nuestra fe, y para aquellos que no tienen fe y quieren saber qué creemos los que creemos. Bueno, a ver si te sirven estas series de charlas que vamos a empezar. Sin más, vamos a empezar, ya, en este momento. Y el libro de Efesios empieza con un pequeño saludito, pero después ya arranca diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ay, qué complicado que es esto. Pero bueno, lo vamos a tratar de hacer fácil, porque esto es Efesios desde cero. ¿Qué creemos los que creemos? Así que voy a tratar de ser explicativo y sencillo en las explicaciones. Uno de los elementos que hay que tener presente para poder entender Efesios y para poder entender qué es el cristianismo y la creencia en Dios, hay que entender el concepto de lo espiritual, algo que a mí mucho me costó en mi vida entenderlo y todavía no termino de entenderlo. Pero vamos a ver si lo podemos explicar con palabras fáciles, o intentarlo por lo menos, ¿sí? ¿Qué es el tema de la cuestión de lo espiritual? Espíritu viene de una palabra griega que significa aire. El tema es así: nosotros vivimos en un mundo físico, tridimensional, y todo con lo que interactuamos son cosas que podemos ver y tocar y percibir con nuestros sentidos, ¿m? Con nuestros cinco sentidos. Y ese es el mundo en el cual nacimos, crecimos y vivimos en este momento y nos desarrollamos, ¿sí? Pero hay otro orden de cosas, hay otra esfera de realidad, ¿sí? Hay otro ámbito, otro campo, que es el campo espiritual. Y quizás a alguno le suena la cuestión espiritual como algo de menor jerarquía, ¿sí? Bueno, lo estás espiritualizando, ¿sí? Bueno, pero eso es espiritual, como que fuera algo menor. Pero en el cristianismo y los que creemos en Dios, tenemos este concepto respecto de lo espiritual. Lo espiritual es superior a lo físico, a lo tridimensional. De lo espiritual proviene lo físico y lo perceptible con los sentidos. Así que el campo espiritual es mucho más real, es mucho más contundente, concreto, que el mundo físico tridimensional, visible, perceptible. ¿Mm? Entonces, esa es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué lo afirmamos? Lo afirmamos porque Dios, el Dios en el que creemos, y creemos a riesgo de caer en el exclusivismo o en el ser dueños de la verdad, pero tenemos que ser sinceros, creemos que hay un único Dios verdadero. Decíamos que creemos que hay un único Dios verdadero. Y este Dios pertenece justamente a esa categoría de existencia, que es espiritual. Dios es espíritu. Si querés una definición de Dios, acá va. Dios es espíritu. O sea, a Dios no lo podemos ver, ni tocar, ni oler, ni gustar, y me falta algún sentido que no me acuerdo ahora, porque es espíritu. Y es ese Dios espíritu nos creó el universo, creó todas las especies, todas las galaxias infinitas, porque Él es un espíritu infinito. Su creatividad y su creación es infinita, no tiene fin. Es eterna. Él es eterno, Él es inmutable. Él es espíritu infinito, eterno e inmutable. No cambia, quiere decir inmutable. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de dar vuelta en nuestra cabeza si queremos empezar a entender a Dios y en qué consiste y en qué creemos los que creemos. Nosotros partimos desde nuestro punto de referencia de lo físico, visible y perceptible, y entonces juzgamos y calificamos lo espiritual como raro, pero porque lo estamos viendo desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista. Pero no es el punto de vista correcto. Lo raro, en todo caso, es lo físico, porque Dios es eterno. Desde la eternidad infinita pasada,
vamos a decirlo así entre comillas, siglos y siglos, siglos y siglos de eternidad, en el cual Dios existía antes de crear el mundo, era espíritu. Y a partir de su creatividad y a partir de su decisión, creó el universo tridimensional físico, ¿sí? Así que primero es lo espiritual. Y como consecuencia de lo espiritual, viene el mundo físico tridimensional, del cual nosotros somos interactuamos mucho. Y muchos caen en el error, a mi juicio, de pensar de que todo es materia, lo que se llama el materialismo, y que no existe lo espiritual, que son cuentos de hadas, que son cosas no reales. Pero no, los que creemos que el mundo espiritual sí es muy real, es más real que el mundo físico, y Dios está en esa esfera de existencia. ¿Sí? Además, vamos a seguir complicándola, sobre todo para los que no están muy interiorizados de en qué consiste el cristianismo, pero esto, todos, la mayoría han sentido la palabra Trinidad, ¿sí? Hasta hay conjuntos de música, etcétera, hay países, etcétera. Encima de que ya el Dios en el que creemos es espíritu, encima, para complicarla más, y ahora vamos a decir algo respecto de eso, es un Dios que existe desde toda la eternidad en tres personas. Primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu, como se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas, coiguales. No es que hay una que es más importante que la otra. Coeternas. Increados. A partir de Dios, Trino, proviene la creación. Pero Dios no es increado, nadie lo creó. Es eterno, es infinito, inmutable. Se va complicando. Pero aguantame, no desistas de seguirme en esta línea de pensamiento y de meditaciones. La cuestión es que Dios es espíritu. Y plasmó en su creación toda su creatividad y todo su criterio de belleza y de poder infinito en las galaxias, en la naturaleza, en el pequeño insecto, en el gran animal, en cosas que no nos cansamos y nunca vamos a poder abarcar la multiplicidad, la diversidad, la cantidad de cosas en el ámbito, por ejemplo, del mundo de seres vivos, ¿sí? Bueno, entonces, de ese Dios espíritu eterno, inmutable, que existe en tres personas, proviene el mundo físico y toda la creación que podemos ver y observar. Me he dado cuenta viendo recién el principio del video que cada rato hago, no lo puedo evitar, así que vamos a seguir nomás. Entonces, este Dios que es espíritu, en toda su creación, crea un ser muy singular y particular, en el cual plasma su imagen. ¿En qué sentido? En el ser humano, en el hombre y la mujer, los hace, sí, seres físicos, tridimensionales, materiales, pero también le da una parte y una constitución espiritual. Entonces el ser humano, a través de la inteligencia, esto no es nada raro, no es nada esotérico, el espíritu tiene mucho que ver con el hecho de que como seres humanos podemos pensar. Y nos ponemos a pensar que solamente el ser humano puede pensar. En el resto de la creación sensible, seres vivos, sí hay seres con instintos, como con pequeños software, de cómo tienen que comportarse, cómo tienen que reproducirse, cómo tienen que hacer sus cosas, pero no llega a ser inteligencia. Hoy está muy de moda la cuestión del tema de la inteligencia artificial. Bueno, es otro tema. Pero la cuestión es que como seres humanos tenemos un toque especial de parte de Dios, y es que podemos pensar, y tenemos voluntad, tenemos emociones, sentimientos, y tenemos intelecto, tenemos inteligencia. Eso constituye, en cierta forma, una parte de nosotros inmaterial, ¿sí? Nuestros pensamientos, ¿cuánto pesan? ¿O qué forma tienen? Los desarrollos, o nuestro amor, o nuestros afectos, o las decisiones que tomamos. Muchas veces las cosas que hacemos son inmateriales, pero después vamos a ver que son elementos existentes y que que cuentan, ¿sí? Aunque no son físicos, pero son tenidos en cuenta y ya vamos a ver en qué sentido. Así que bueno, vamos avanzando en esto. El versículo que leímos en Efesios, repito que estamos yendo en este recorrido Efesios desde cero, el apóstol Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es esto de bendiciones espirituales? Bueno, justamente por eso tenemos que entender esta cuestión. ¿Qué creemos los que creemos? Bueno, una cosa fundamental es esto. Aparte del mundo material, en el cual hemos crecido y nos hemos desarrollado, el cristiano sabe y cree que hay una esfera de realidad mucho más, como decía C.S. Lewis, mucho más opaca, mucho más real y contundente y concreta y eterna, de la cual provino el universo. Y es la esfera espiritual.
en la cual el ser más trascendente, importante y significativo es Dios. Dios, eterno, inmutable, espíritu. ¿Mm? Y entonces ahí es donde empezamos a ver una lista importante de lo que creemos, los que creemos. Este grupo de personas a través de toda la historia, 20 siglos en todo el mundo, que de repente cree. O sea, ¿qué es creer? Es conectarse y vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, el conocimiento y la convicción, justamente. Estoy convencido y sé que como existe un árbol y como existe una montaña, existe Dios y existe un mundo espiritual real, real, real. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí empiezan a surgir un montón, un mundo nuevo, un universo nuevo. Acá el apóstol Pablo, de alguna forma, lo llama lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya, en ese solo versículo tenemos para hablar mucho, mucho, porque hay muchas palabras y cada palabra es un tema aparte. Fíjense que empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cómo se menciona a la primera y a la segunda persona de la Trinidad. Voy a hacer un pequeño paréntesis y un pequeño spoiler acá, para los que están escuchando y no están muy familiarizados, interiorizados en lo que es las creencias de los que creemos. Y es la siguiente, la cosa muy significativa. Algo muy, muy tremendo lo que voy a decir ahora en el cristianismo, y lo creemos firmemente todos los cristianos y creyentes. La segunda persona de la Trinidad, llamado en el Evangelio de Juan el Verbo, por razones que nosotros como seres humanos nunca vamos a comprender. De hecho, nunca vamos a terminar de conocer ni de comprender a Dios, porque es infinito. Nosotros somos finitos, estamos limitados. Nosotros podemos arrimarnos, como alguno dijo metafóricamente, a la orilla del océano y mojar nuestros pies en la arena del conocimiento del océano infinito que es Dios. Así que esto que le estamos comentando y estamos diciendo es tratar de ir a la palabra de Dios, la Biblia, porque después más adelante vamos a ver, Dios se comunica con sus criaturas especiales en las cuales plasmó su imagen, los seres humanos, el hombre y la mujer, a través de su palabra. Él intelectualmente, porque el ser humano es de lo creado el único que tiene intelecto, entonces Dios tiene intelecto, la inteligencia infinita, y entonces a través de esa inteligencia se contacta, se comunica con el hombre y con la mujer, que ya vamos a ver una situación central que hay, pero bueno, vamos de a poco. Estábamos diciendo, spoileando, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, ¿sí? Tomó forma humana justamente en el vientre de María y vino y siendo creador se hizo una criatura. Entonces, el mundo espiritual de alguna forma perfora, como si fuera un meteorito, el orden físico, y en el vientre de la Virgen María se produce el contacto de esos dos universos. Y ahí pasa una cosa tremenda que los cristianos celebramos en Navidad. Y la doctrina se llama la encarnación, porque el espíritu se hace carne. O sea, el espíritu se hace materia, se hace un ser humano. Un ser humano 100% completo, con todo lo que los seres humanos tenemos. Excepto, de algo que también vamos a decir más adelante, que creemos los que creemos, excepto que no tenía y nunca cometió error, desacierto, pifiada, lo que técnica y teológicamente se llama pecado, que es toda conducta, pensamiento, acción que es contraria a la naturaleza moral de Dios. Porque vamos también a ir diciendo y anticipando desordenadamente que Dios es un Dios moral, es un Dios que ama y que en su esencia está el bien. Entonces, cuando la segunda persona de esta Trinidad, para llevar a cabo un propósito muy tremendo y muy fundamental en la historia del mundo y del universo entero, de eternidad a eternidad, toma forma humana, lo hace como un ser humano, ¿sí? Un ser humano completo, pero también es 100% Dios. Ese es un misterio. Así que, bueno, ya dijimos muchas cosas, pero Efesios, el versículo 3, capítulo 1, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Para poder entender esa sola frase, tenemos que entender qué es el mundo espiritual. Así que Dios es espíritu, Dios creó un universo físico tridimensional, y hay una criatura especial llamada ser humano, hombre y mujer, en la cual Dios, a diferencia de todo el resto de la creación, pone inteligencia,
voluntad, emociones, intelecto, espíritu, ¿sí? La parte constitutiva inmaterial del ser humano. Eso es lo que creemos, Y Efesios desde cero arrancamos. Para ir terminando ya este capítulo, Dios nos bendijo. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios dice bien, eso quiere decir bien decir, bendecir. Cuando Dios dice bien, no es como nosotros, que nosotros decimos, bueno, te deseo esto, te deseo lo otro. Cuando Dios dice, se hace. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, dice justamente la Biblia. Entonces, acá dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que todos los que creemos en Dios y en Cristo, y en la buena noticia de su salvación, sabemos lo que acá dice este versículo 3 de Efesios 1, que Dios dijo bien de nosotros, y nos bendijo, con toda bendición espiritual. Así que Dios nos llenó a los cristianos, nos completó, nos abrumó con un cúmulo de acciones dichas por su palabra poderosa, de bendiciones, de cosas buenas, porque Dios es amor. Esa es un elemento muy importante que vamos a decir también más adelante. Pero, y acá decir, ¿pero por qué? Pero en el ámbito espiritual. Y vos decís, pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido en el material, que me hubiera dado oro, yates, hoteles, no sé, cosas materiales, autos. Mirá, el orden espiritual es mucho, pero infinitamente mucho más valioso y mejor. Y las bendiciones que Dios nos dio en esa dimensión son las que el ser humano, el hombre y la mujer, necesitan para ser realmente ricos, realizados, plenos y llenos, ¿sí? Así que vamos a terminar este primer episodio, este primer capítulo, de ¿qué creemos los que creemos? Creemos que hay un mundo aparte del material y físico, y es la dimensión espiritual, lo que no podemos percibir con nuestros sentidos. Y tenemos una convicción de lo que no se ve. Creemos, de ahí viene el concepto, por eso creemos. Si fuera algo que pudiéramos ver, tocar, no es necesario creer, porque es evidente, está la evidencia ahí. Pero acá se requiere algo del ser humano, se requiere creer, se requiere dar un salto de fe, de creencia. Y vamos a ver a través de este pequeño cursillo, de esta serie, que ese salto de fe no es un salto a la oscuridad, no es un salto de suicidio intelectual. No es decir, bueno, dejo mi razón, la guardo en un cajón para venir a este mundo fantasioso. No. Justamente, en el salto de fe hacia el mundo de Dios es donde nuestra razón, nuestro razonamiento, nuestro intelecto, nuestra computadora viviente, que es nuestra alma, nuestro razonamiento, nuestra capacidad de razonar y de pensar, es donde realmente encuentra la luz, encuentra la iluminación y encuentra el significado verdadero de lo más importante. ¿Sí? Con nuestro intelecto aquí en el mundo encontramos leyes físicas, matemáticas y en todos los campos del conocimiento, de la astronomía, pero eso está bien, pero el conocimiento más importante es el conocimiento espiritual. Allí es donde nuestro intelecto encuentra su mayor logro. Y no es logro por ser uno, no sé, un superdotado o capacitado de inteligencia, sino que el que ilumina nuestra cabeza, nuestra alma, nuestra parte inmaterial, para que podamos conocerlo, es Dios mismo. Lo podemos conocer y lo podemos mojar la punta de nuestros dedos en la orilla del océano infinito de su ser, porque Él quiere, y porque Él se goza en darse a conocer, y porque Él quiere tener una relación real, viva, de amor con el ser humano, que de hecho, dicho sea de paso, fue para eso que nos creó. Después vamos a ver que pasó algo y se truncó ese plan. Pero Dios ya tenía previsto reparar, la reparación, ¿sí? Y todo eso lo vamos a ver en sucesivas y siguientes lecciones sobre esta pequeña secuencia de charlas, de mini charlas o largas charlas, que hemos dado en llamar ¿qué creemos los que creemos? Efesios desde cero. Recién vamos por el versículo 3 y ni siquiera lo completamos. Bueno, tenemos tiempo, ¿sí? Lo importante es que nuestra alma, nuestro espíritu, se alimente y cual cohete de Elon Musk, de SpaceX, salga del universo, por decirlo tridimensionalmente, y se inmiscuya en ese mundo que nos parece tan misterioso y tan lejano. Sin embargo, no es tan lejano, está muy cerquita nuestro, está en nosotros mismos. Nosotros tenemos una parte constitutiva espiritual, ¿sí? Inmaterial, la psique, lo que trabajan los profesionales de la psicología, ¿sí? El alma, el intelecto, la memoria, la parte inmaterial, allí donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, y donde vamos a descubrir también que allí está nuestra capacidad de poder ponernos en contacto por decisión propia y por ayuda de Dios mismo con nuestro Creador, ¿sí? El Dios Espíritu, infinito, eterno e inmutable. Así que vamos para la próxima.
el próximo episodio de ¿Qué creemos los que creemos? Gracias.